Es un gran privilegio el poder compartir hoy con cada uno de ustedes, al igual que mis hermanos Daibel y Jairo, que nos acompañan en esta oportunidad. El Señor nos ha estado llevando a través de este discipulado a la manifestación del poder de Dios. Y pues hoy vamos a continuar con este discipulado. Este es el manual que hemos estado compartiendo durante todo este tiempo, así que nos alegramos mucho de hoy poder reunirnos de nuevo y que el Señor hable a través de cada uno de nosotros. Amén. Es una bendición, ¿verdad? El poder estar recibiendo este discipulado cada jueves y es de gran bendición lo que el Señor nos habla a nosotros como hijos de Él. Sobre el manifestar el poder de Él, porque eso es lo que Él quiere, que como hijos manifestemos el poder de Él. Amén. Y de eso entender es lo que el Señor también, espera. ¿verdad? De que somos nosotros, Así es. como iglesia, los responsables de hacer estas cosas mayores que hoy vamos a aprender en esta lección. Amén. Las responsabilidades de nosotros. Jesucristo dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Así que el tiempo de las cosas mayores ha llegado para Misión Cristiana El Calvario. ¡Qué alegría! Amén, gloria a Dios. Vayamos juntos entonces a la lección número 7. Hoy vamos a estar compartiendo esta lección. Está en la página número 18. El nombre de esta lección es Jesús manifestaba el poder de Dios en todas las áreas. Hoy vamos a tocar algunos puntos muy importantes de las manifestaciones del poder de Dios que hizo el Señor Jesucristo. No son todos, porque si los plasmáramos todos no cabrían ni en este manual ni en el mundo entero. Pero sí vamos a mencionar algunos de ellos para que podamos ver cuál es la forma del Señor Jesucristo actuar u obrar en las diferentes formas y que nosotros pues podamos hacerlo de la misma manera. Amén. Amén. Las preguntas para reflexionar son 3 preguntas y nos dice la número 1. ¿Debo hacer yo obras mayores que las que hizo Jesús? ¿Puedo yo expresar la gloria de Cristo a través de la demostración de maravillas? La número 3. ¿Puedo manifestar el poder de Dios aún en la naturaleza? En estas 3 preguntas para reflexionar vemos que nos habla sobre las obras mayores, que es lo que ahora como el manual nos dice, ¿verdad? Y sobre lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, estas preguntas son muy claras y como hijos de Dios, pues podemos decir sí podemos en todas, ¿verdad? Porque dice, ¿debo hacer yo obras mayores que las que hizo Jesús? Sí podemos, ¿verdad? Porque Él lo ha dicho, que mayores cosas haremos nosotros. Igual la número 2. Que si yo puedo expresar la gloria de Cristo a través de la demostración de maravillas, es aquí donde el Señor nos va a llevar. Aquí, durante el contenido de la lección, es a lo que el Señor nos quiere llevar. Amén. Igual la número 3, ¿puedo manifestar el poder de Dios aún en la naturaleza? Sí, ¿verdad? Porque es lo que el Señor quiere que como hijos hagamos, ¿verdad? Y lo que hoy estaremos viendo en el contenido de la lección. Amén. Y de esta manera queremos compartir el sustento bíblico en lo que es el texto a memorizar de nuestra lección, que está en el libro de Efesios 3:10 en Reina Valera. Y esto para continuar también y ver, o sea, todas las manifestaciones que el Señor hoy nos va a estar mostrando a cada uno de nosotros como iglesia, tiene un propósito. Y el propósito hermoso lo encontramos en este versículo. Y dice las Escrituras: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Lo busqué en otra versión, en la NTV, y dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? A la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ahora, nos gozamos desde ya al empezar a leer las Escrituras, porque estamos viendo que la protagonista en todas estas manifestaciones que hoy vamos a estar viendo es la iglesia. Amén. Y como iglesia hoy vamos a
a un ser más abiertos o con una mente más amplia, a entender lo que Dios nos está diciendo. Mira, tu iglesia, tú eres la responsable de hacer estas cosas, sustentado lo que tú decías, con aquellas preguntas que siempre ha habido de parte de algunas personas, donde dice, ¿cómo va a pensar que ustedes van a hacer las cosas mayores que Jesús hizo? No es posible, pero aquí estamos encontrando el propósito y la responsabilidad que Dios le ha permitido a través de su Hijo a darle a conocer a la iglesia para que lo haga. ¿Pero para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, ahí es el punto. O sea, Dios quiere que su reino en esta tierra conozca lo amplio y lo grandioso que es el Padre a través de su iglesia, en cada manifestación que nosotros desarrollemos o Él nos permita hacer. Amén, así es. La sabiduría de Dios se quiere mostrar en todas sus formas. Y me gustó mucho encontrarlo en la versión Palabra de Dios para Todos, de Efesios capítulo 3 y verso 10, lo cual nos dice: esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Nos habla la Escritura de la sabiduría de Dios en todas sus formas, pero dice que esto vino, dice, para que se conociera, dice. Bueno, lo voy a leer de nuevo. Dice, esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia, o podemos decir a través de la iglesia, la cual somos nosotros. ¿Qué es lo que se debe conocer a través de la iglesia? Es la sabiduría de Dios en todas sus formas. Por eso en Reina Valera dice multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se puede expresar de muchas maneras. Por eso hoy vamos a ver muchos ejemplos de la Escritura, de cómo el Señor Jesucristo manifestó el poder de esta manera, lo hizo de otra también. Hubo un sinfín de formas, y aún les puedo decir, en algunos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo, cuando repitió ese milagro en otra persona, no utilizó la misma forma, usó una forma distinta. Esto es lo que ahora se debe dar a conocer a través de nosotros, la iglesia. Una iglesia que muestra el poder de Dios y lo hace en todas sus formas. Pero quiero resaltar esto, no es lo principal dentro de la lección, pero es importantísimo resaltarlo, es que es la iglesia la encargada de esta manifestación, amén, de esta demostración, amén, del poder de Dios. Vayamos entonces a leer la primera parte de nuestra lección. Nos dice, Jesucristo no se limitó solo a sanar enfermos o echar fuera demonios. Realizó una serie de milagros y maravillas. Con esto demostró aquí en la tierra que el Padre es Dios todopoderoso y que no hay límites en Él. Y que así como Cristo se manifestó aquí en la tierra, quiere que su iglesia exprese la gloria de Cristo a través de la demostración de maravillas. El reino de Dios no debe ir a las personas solamente a través de palabras, sino, como dice la Escritura, además de eso debe incluir manifestaciones o demostraciones del reino de Dios. Me encantó en nuestro libro El Reino de Dios cómo nos hablaba del reino de Dios, pero nos hablaba del reino de Dios y sus demostraciones. Las demostraciones del reino de Dios son las manifestaciones del poder de Dios. Creo que el mundo entero ha escuchado a una iglesia predicar, y nos oyen predicar en un templo, nos oyen predicar en un autobús, en una televisión, a través de la radio o una computadora. Hay muchos medios en los que nos han oído predicar. Pero ya es necesario que no solamente nos oigan predicar, sino que nos vean manifestar el poder de Dios en todas sus formas, como nos lo dice el primer párrafo. Jesucristo no solamente lo hizo sanando enfermos y echando fuera demonios, el Señor Jesucristo no tuvo límites. Él lo manifestó aquí en la tierra. Hizo muchas manifestaciones, lo hizo a través de milagros, lo hizo a través de maravillas. Fueron muchas las manifestaciones del poder de Dios. Cristo mismo dijo que las obras que Él hizo, mayores que estas, haremos si creemos en Él. Así que nos esperan tiempos de gloria y manifestación de Dios tal y como Él es.
de cierto os digo, dice la Escritura en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mientras leía esto, recordaba que las manifestaciones del poder de Dios, en la mayoría de casos, se han limitado únicamente a que las manifieste el pastor, el evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro, etc. Pero dejando fuera el resto de la iglesia, ¿verdad? Los discípulos se han quedado sin las manifestaciones del poder de Dios. Cuando encuentro yo que la palabra dice que haremos cosas mayores, también nos está mostrando que debemos salir de lo tradicional, que es que solamente estos 5 ministerios manifiesten el poder de Dios, y llevar a la iglesia en general a la manifestación del poder de Dios. Me ha encantado ver cómo estos tiempos de gloria de los que acabo de estar leyendo, dice que nos esperan tiempos de gloria y manifestación de Dios tal y como Él es. En la Nueva Unión los hemos vivido. Han sido tiempos de gloria, tiempos maravillosos. Me ha alegrado mucho cuando algún discípulo o alguna familia me comenta: fíjese, pastor, que tal día estaba enfermo, ¿qué? A veces el papá, a veces la mamá, o enfermó alguno de los hijos. Y dice, ese día o esa noche oramos y sanó. Qué glorioso es saber que la iglesia ha entendido que la manifestación del poder de Dios está en ellos y que no necesariamente tenemos que llamar a un pastor o a un profeta, al discipulador o a un asistente pastoral para que vaya a la casa y ore por uno de los enfermos. Es glorioso enseñarle a las familias y a la iglesia en general que todos somos responsables y en todos está el poder de Dios. Así que cuando tu hijo enferma, impon las manos sobre él y tú puedes sanarlo. Si tú como padre estás enfermo, puedes hablar con tu familia y decir, por favor, oren por mí porque necesito ser sano. Esos son tiempos de gloria que la iglesia debe estar viviendo desde ya. A medida que hablaba, estaba meditando también, basado en lo que estamos enseñando, que Jesucristo le ha responsabilizado a la iglesia. ¿Para qué? Para que manifieste ese poder. Amén. Y que su reino y ese gobierno al cual está ya en nosotros sea dado a conocer, pues que la gente conozca. Y me llevaba a pensar la mente, gracias a Dios como iglesia, tal vez no hemos estado metidos a este tipo de forma de evangelizar, por ejemplo, las campañas evangelísticas. El mundo está esperando en esas campañas evangelísticas que venga alguien extraño, que venga alguien de Colombia y que sea un profeta o que sea un sanador o que sea alguien que tenga un don. Amén. Y que ahí esté. Entonces vienen los buses, los carros y van a quedar multitudes de personas guindados a ver quién es el que trae ese poder. Sí. Y esto es lo que la gente le llama la atención y que no es malo, es bueno, porque qué glorioso ver que alguien sea usado por el Señor y los milagros sucedan. Lo triste de esto es, ¿por qué menear tanto movimiento sin creer que yo, ese que voy guindado en ese microbús o que voy guindado en ese carro o que voy a esa campaña, a esa actividad, soy yo el responsable, que así como ese que viene de Colombia, soy yo también que tengo esa misma autoridad, dice el Señor, y soy el responsable desde una vez que creo en Él para hacer esos milagros y esas cosas gloriosas. Entonces, amén, eso es de disfrutar. Y sé que el mundo es movido por este tipo de milagros y que es bueno, porque hoy vamos a aprender que Jesús hizo todo esto y la gente quedaba atónica. Gente atónita, ¿verdad? Quedaba espantada, amén, quedaba asombrada, sí, quedaba, ¿por qué? Porque veían la gloria que estaba en Él. Ahora, lo triste es desconocer que esa gloria ya opera en mí y está en mí como iglesia. Amén. Y soy yo el responsable de hacer esas cosas grandes. Sí, y como lo marca muy bien el texto base, ¿verdad? Que esto lo debe hacer la iglesia. Amén. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando solamente del pastor. Estamos hablando del pastor, de los asistentes pastorales, de los discipuladores, de cada discípulo dentro de la iglesia, ¿verdad? De cada miembro de esa iglesia familia. Somos los encargados de esa manifestación del poder de Dios. Amén. O también, ¿verdad? Por ejemplo,
Tal vez hemos escuchado de que en algunas ocasiones familias, ¿verdad? O alguna persona dice, voy a llamar a algún profeta o uno que sana para que venga a orar por mi hijo. Amén. Y tal vez es de otro país, ¿verdad? Pero ¿a dónde queda mi responsabilidad como hijo de Dios? Sí. A esto nos lleva que como iglesia, yo soy iglesia, entonces a mí es quien me habla el Señor, que esa manifestación, esa autoridad, ese poder está en mí para poder yo ejercerlo, ¿verdad? No esperar o llamar a otra persona para que venga y ore por mi hijo, o ore por mí, o que me dé profecía, o que me hable, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando el Señor, ¿verdad? Lo que quiere es de que nosotros como iglesia podamos hacerlo. Amén. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Dice, algunos milagros y maravillas que Jesús realizó aquí en la tierra. Calmó la tempestad. Cristo manifestó el poder de Dios aún en la naturaleza. En este caso, la tormenta se somete a su orden y muestra que Él es Señor de la naturaleza al dar una voz de mando. En Marcos 4:39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este es un ejemplo de los milagros, ¿verdad?, que el Señor realizó aquí en la tierra. Dice que Él calmó la tempestad. Él es nuestro modelo por excelencia, ¿verdad?, a quien tenemos, de que realizó esta manifestación aquí en la tierra. Y es de gran gozo, ¿verdad?, porque al meditar o al enfocarnos en esto, porque podemos decir, eso lo hizo Él porque era Jesús, porque Amén. era hijo de Dios, Él sí tenía la autoridad, pero yo soy hijo de Dios también. Entonces, es algo muy glorioso, ¿verdad?, lo que Él hizo. Y podemos quedarnos asombrados y decir, no, hombre, yo no puedo hacer eso. Pero cuando el Señor sí me llamó a que sí puedo hacerlo, ¿verdad? Es algo, y esto lo hizo Él, pero podemos verlo así grande. Pero dice que mayores que estas cosas podemos hacerlo. A veces nos sentimos incapaces, ¿verdad?, de que no lo voy a poder hacer. ¿Cómo voy a poder calmar una tormenta? Pero Él dice en esta versión, que es la NBLA, dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Cómo podemos ver a Jesús, verdad, aquí manifestando el poder de Dios? Y a veces, ¿verdad? Y vemos con qué autoridad lo hizo, que dice que inmediatamente cesó. Amén. Y entonces es algo glorioso, ¿verdad?, que podemos ver y que como hijos, ¿verdad?, podemos llegar a hacer esto, pero a veces no creemos porque no nos sentimos capaces de hacerlo. Sí, y qué autoridad tan grande del Señor Jesucristo, ¿verdad? De así como nos hablamos entre nosotros, con esa misma naturalidad y confianza, le ordenó, ¿verdad?, a la tormenta que se detuviera. Y los discípulos impactados por lo que estaban viendo, porque en el verso 41 dice, pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? ¿Quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Los discípulos estaban sorprendidos por lo que estaban viendo en ese momento. Para Jesucristo no fue ningún problema el ordenarle a la tormenta que se detuviera. A veces nosotros, hasta entre nosotros nos da pena, ¿verdad?, orar los unos por los otros. Y vemos a un Jesús que no solamente oraba por personas, sino aún la misma naturaleza. Él entendía que estaba sometida bajo el señorío o bajo el gobierno que Jesucristo tenía. En Génesis capítulo 1 y verso 26 nos habla que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto incluye que tenemos ese mismo señorío, porque más adelante en este mismo versículo dice, y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, habla de los mares, habla de los árboles, habla de todo, ¿verdad? Pero dice, y señoré, está hablando de la autoridad de gobierno que tiene el ser humano sobre la naturaleza. Jesucristo hizo uso de esa autoridad que le había sido entregada. Entonces le habla a la tormenta y la tormenta se detiene. Y el Hijo, por ejemplo, Jesús, cuando el Padre creó la naturaleza, Él vio y se dio cuenta de todo este proceso. Ahora, Él estaba confiado no solo de detener al viento, Sí. sino también que Él creó el viento. Amén. O sea, y esto mismo como iglesia no nos podemos decir menospreciados en decir, ¿será que yo puedo hacer o tengo esta capacidad de hacer este tipo de milagros? Y tal vez nosotros no estuvimos ese día que el Padre creó los cielos y la tierra, pero dejó escrito en las Sagradas Escrituras esto. Amén. Y esto es lo que me sustenta a mí. Que nosotros debemos señorear sobre la creación. Correcto. Y esto supera todo, cualquier duda que pueda haber. No, esto supera. Las Escrituras nos dan testimonio de Él. Amén. Y me dan esa fortaleza y esa fe y me aumentan a decir, no, tengo esa capacidad de desarrollar. Por supuesto que no fueron milagros para ver qué pasaba, sino fueron momentos. Jesús no creo que en ese momento voy a empezar a menear al mar para ver que estos me vean cómo yo tengo el poder. No, justamente fue algo natural que sucedió. El mar, como sabemos, bueno, yo no conozco mucho de mar, pero lo que he visto que a veces el mar a ciertos horarios del día se agita, o la luna, los cambios de luna también Amén. lo descontrolan. Sí. No sé en qué momento estuvieron ellos. Producen efectos sobre él. Ajá, lo que sí es cierto es de que en ese momento estaba el mar, como dicen algunos, bravo, estaba en movimiento. Y ese momento tocó que manifestar el poder. Sí. Ahora, ahí donde voy yo, ¿qué momentos nosotros no hemos creído como iglesia cuando toca en manifestar el poder de Dios? Pero vamos siempre y pensamos, hay que ir con el hermano, se me viene ahorita el hermano César, él tiene el don de milagros. No, Dios dijo, tú, el que cree en mí cosas mayores. Entonces, Sí. la palabra que remarca ahí o resalta es el que cree. Todo el que cree cosas como estas hará y mayores. Entonces Jesús estaba claro y entendido y pleno en este tipo de acciones que tenía que desarrollar. Amén, así es. Y creo que esta no fue la única vez que el Señor Jesucristo obró un milagro. Tenemos algunos ejemplos más. ¿Nos puede mencionar uno más? Tenemos en el caso de cuando Él convirtió el agua en vino. Dice la escritura, dice la lección, perdón. Este fue uno de los primeros milagros de Jesús durante su ministerio, manifestando su gloria, su señorío y en todo su esplendor. Al haber permitido que llenaran hasta arriba de agua las tinajas, no había opción a trampa o engaño. Demostró que para Él no había nada imposible. Como dice en Juan capítulo 2, versículo 9, dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabía, los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo. Entonces vemos aquí que para Jesús fue algo, digamos, natural este milagro, aunque para otros surgieron muchas incógnitas. ¿Cómo pudo desarrollarse? Incluso ahí dice, estaba alguien supervisando que los recipientes donde se había echado era cierto. O sea, para que no haya, como decimos ahora, trampa. Amén. Y sin embargo, Jesús no le complicó qué pudiera decir los que estaban ahí. Era su primer milagro. Y era donde él, era un privilegio para él demostrar a su papá quién era el que estaba con él. Y él lo hizo. Y él no titubeó para hacer los milagros en ese momento, y realmente, como algunos predicadores hemos dicho a veces en este set de grabación, que tal vez lo más resaliente de él fue hizo el mejor vino. Y cuando vemos aquí que él hizo un vino natural, un vino normal, hizo el vino que él tenía que hacer. Amén. Hoy precisamente llegó mi papá y me dijo: hijo, me sorprende la casa que estás construyendo, una galera que estás haciendo.
Pero me gustó estas palabras. Lo que estás haciendo se ve perfecto. Incluso usted llegó Amén. y ya la vio y me dijo, qué linda Sí, te está quedando. Está quedando muy bien. Muy bien. Entonces, gracias a Dios porque la naturaleza que el Padre ha puesto en nosotros nos ha permitido que hagamos las cosas normales. Pero tal vez para muchos puede decir, bueno, y Es esto, sorprendente. qué sorprendente lo que es. Si a veces ha hecho cosas, aquí en Guatemala decimos cosas chalambrosas, cosas a medias. Sin embargo, ahora yo hice esa galera con la ayuda de mis hermanos, pero esa galera, el que la está viendo, se puede ver la perfección, el alineamiento, las medidas exactas y bien ubicada, y la fuerza y la fortaleza que los muros fueron construidos para el fundamento. Amén. Ahora, yo lo hice con una naturaleza normal. ¿Qué piensen los que la vayan a ver? No sé. Pero esta es la naturaleza que Cristo ha puesto en mí. Igualmente, Jesús hizo este tipo de acciones en este día. Lo Sí. hizo normal, aunque para otros decía, no, y este vino, este no es normal. ¿Cuántos años de añejo, perdón, o de preservación dejó Debe este? tener, Debe sí. tener, no, este lo tenía saber de cuántos años escondido. No, fue su naturaleza hacerlo como él lo tenía que hacer. Sí, porque la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, no dice que convirtió el agua en buen vino, dice convirtió el agua en vino. Pero cuando el maestresala prueba el vino, dice, no hombre, este vino es de la mejor calidad. Yo he visto que en las fiestas siempre sirven que al principio el buen vino y para el final pues el peor, ¿verdad? Pero tú le dices, te has reservado el mejor vino para el final. El que lo probó se dio cuenta que esto había sido hecho con excelencia. Jesucristo cuando convirtió el agua en vino no dijo, voy a convertir el agua en vino con excelencia o en buen vino. Sencillamente dijo que convertiría el agua en vino. Cuando nosotros hacemos las obras guiados por el Espíritu de Dios y con la naturaleza que nos ha sido dada, todo lo que hagamos será bueno. Todo lo que hagamos será excelente, sencillamente porque esa naturaleza perfecta de Dios opera en nosotros. Así que no nos va a dejar hacer cosas mediocres o a medias. Todo lo que hagamos, como dice la Escritura, hagámoslo como para el Señor. Y eso es lo que nos lleva a hacer cada manifestación del poder de Dios de forma excelente. Veamos otro milagro más del Señor Jesucristo, y es cuando resucitó muertos. Y vamos a utilizar este caso que está en Marcos capítulo 5, verso 35 y luego del 41 al 42. Dice, voy a leer primero esta parte. Resucitó muertos. El caso de la hija de Jairo, pero no nuestro hermano Jairo que está aquí con nosotros. Este es el Jairo, otra hija de otro Jairo, ¿verdad? Entonces dice, el caso de la hija de Jairo, principal de la sinagoga. Nos dice la Escritura, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Jesús estaba hablando, ¿verdad? Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fue la pregunta, ¿verdad? Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Me llama la atención la palabra que se utiliza en esta versión Reina Valera. Dice se espantaron, no dice se sorprendieron. Porque a veces espanto es mucho más fuerte que sorpresa, ¿verdad? Y ellos se espantaron porque vieron delante de sus ojos levantarse una niña que había muerto. Y no solo eso, vieron que resucitó y vieron que comenzó a caminar. Ni siquiera fue que vino el Señor, ¿verdad? Y la resucitó y la niña empezó toda medio moribunda a levantarse y luego le dieron una semana de ¿cómo se puede decir? Para que se restableciera totalmente. Fue un milagro tan sorprendente y tan completo desde el mismo momento que la niña resucita y comienza a caminar, comienza a andar. Y dice, y aclara de una vez, tenía 12 años, por eso ya podía caminar, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros que para las manifestaciones del poder de Dios no hay límites, ni uno solo.
un común denominador que he venido encontrando en cada uno de los milagros que hizo el Señor Jesucristo es que ninguno fue un milagro mediocre. Ninguno fue un milagro con poca manifestación. Fueron milagros excelentes, milagros que dejaron a las personas perplejas, y por eso utiliza la palabra, y se espantaron grandemente. Desen cuenta, cuando uno se espanta es algo que siente uno que hasta el corazón se le sale, ¿verdad? Y todavía le agrada, se espantaron grandemente. ¿Cómo será un espanto? Creo que a algunos pocos les faltó para que les diera en ese rato un infarto, ¿verdad? Pero sí fue sorprendente la manifestación que el Señor tuvo. Y de acuerdo a lo que estamos estudiando al tema, veo que los milagros que hoy estamos viendo de las manifestaciones del poder de Dios no fueron milagritos, como podría decir otro, ¿verdad? Amén. Aunque milagro es milagro, no hay milagrito ni milagro. No hay pequeño ni grande. Es un milagro. Sin embargo, incluye la muerte entre parte del proceso de esta manifestación. Porque podría ser, bueno, le creo pues ya con un leproso o alguien que tenía fiebre, pero ya la muerte. Sin embargo, a él le tocó no solo experimentarla también a Jesús, ¿verdad? Sino también antes, previo, el caso que estamos viendo. Amén. Entonces, podemos ver que Jesús quería manifestar un reino y donde todo el mundo conociéramos que no hay límites. Usted lo estuvo mencionando y aquí lo dice, un reino que no tiene límites, unos hijos que no se limitan a ver cualquier necesidad, cualquier problema que pueda surgir en medio de cualquier circunstancia. Amén. Y creo que ahí está el punto donde no solo superamos, digamos, o vencemos a través de nuestra fe el ordenar a los muertos que tomen vida, sino que también a esta medida, cuando nos toca que enfrentar este tipo de acciones, es que el Señor nos evalúa dónde está tu fe, dónde está mi fe a alcanzar estas cosas. Aunque el resucitar un muerto no es un milagro grande, es parte de los milagros que la iglesia debe de estar desarrollando o debemos de estar desarrollando continuamente, porque aquí menciona en varios de los milagros, vemos que siempre hay un asombro, hay algo que dejó murmurando a la gente. Y creo que ese es el punto central de lo que somos como iglesia. Nosotros como iglesia, ¿qué estamos dando a entender a la medida que nos reunimos, a la medida que nos reunimos con nuestros amigos, o cuando miramos una necesidad, cuando miramos algo que no está normal? ¿Qué hacemos? ¿Será que nos escondemos o decimos, yo mejor me quito el chaleco, mejor me quito el tacuche, y en este momento no soy hijo de Dios? Cuando veo la necesidad, cuando veo el hambre o cuando veo aquello que necesitamos del Señor que haga algo en nosotros, ahí es el punto donde nosotros que tenemos que tomar nuestra labor, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Amén. A hacer lo que Él nos está mandando y demostrar como un soldado. El soldado nunca se rinde, el soldado nunca sale huyendo. Dice que un soldado siempre guarda una bala. ¿Por qué? Porque donde no pudo, pues ni modo, pero ahí tiene una guardada. Todavía le queda un tiro. Claro, nosotros no nos queda un tiro, nosotros estamos llenos de la expresión de Dios. No haya nada que nos pueda limitar y nada nos pueda frustrar y poder decir, mira, yo no puedo, yo ya probé, yo ya lo hice, pero no sucede nada. Sin embargo, hoy nos está diciendo, el Dios que tú alabas y yo alabo es un Dios sin límites. Así es un Dios que no tiene, ¿qué le digo yo? Un margen, ¿verdad? Hasta el que puede llegar. Este es un Dios que prácticamente hace todo, ¿verdad? Un Dios que, como es el dueño de todo, puede hacer todas las manifestaciones posibles y de las cuales nosotros hemos sido testigos cada uno, ¿verdad? Amén. Este es el caso de Lázaro, ¿verdad? Mucho caso, ¿verdad? Ajá. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Esto está en Juan 11, 43 al 44. Y dice en la NBLA,
Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Este es un caso, ¿verdad?, del que ya hemos escuchado cuando hemos escudriñado las escrituras, ¿verdad?, que es Lázaro. Dice la escritura que él tenía 4 días de que había muerto. Y podríamos decir era algo imposible, ¿verdad? Ya tenía, dice que hasta olía mal, ¿verdad? Sí. Cuando entraron a resucitarlo, ¿verdad? Entonces podríamos decir es algo sorprendente, porque ¿cómo es que Jesús pudo hacerlo? Podríamos decir, ¿verdad? Pero era algo natural, porque a veces nos puede sorprender, pero es la naturaleza de Dios, ¿verdad? En Jesús y en cada uno de nosotros, que podríamos decir era algo imposible, ¿verdad? Para nosotros tal vez lo podamos ver algo imposible, pero para Jesús no habían límites, ¿verdad? Entonces es algo glorioso. Y a veces nosotros dudamos y decimos que cómo nosotros lo vamos a experimentar, pero como hijos de Dios es nuestra naturaleza, ¿verdad? Ya es algo natural que debe de haber en nosotros, y no asustarnos de decir yo no puedo o ese ya está muerto, habríamos por nosotros dicho, ¿verdad? Sí, ya tiene 3 días. Ajá, entonces Jesús, sin embargo, no. Y vemos qué manifestación tan gloriosa esta, ¿verdad? Y también es bueno resaltar, ¿verdad?, que lo mismo que resalté en el caso de la hija de Lázaro, que cuando Lázaro salió, dice, venía todavía con vendas, venía atado, venía hasta su rostro todavía venía cubierto, pero venía saltando. Bueno, venía saltando porque pues no podía caminar, ¿verdad? Venía atado de pies, así que él venía haciendo esto, ¿verdad?, hacia afuera. Pero una persona, ¿verdad?, que se ha quedado sin oxígeno por un rato puede tener daños cerebrales severos. Lázaro tenía 3 días de estar muerto y venía perfectamente vivo, ¿verdad? No había ningún daño en sus órganos, todo había sido restablecido por el milagro de Jesucristo en Lázaro. Y también algo que vamos a seguir viendo en los demás ejemplos, pero hasta ahorita en los ejemplos que hemos visto 4, es importante esto. En ninguno de ellos el Señor Jesucristo oró, en ninguno. Y nosotros cada milagro que hacemos lo queremos hacer orando. Jesucristo no oró por ninguno de ellos, si usted lo nota. En el caso de calmar la tempestad, Él le ordenó: calla, enmudece. No dijo: Padre, en mi nombre, ¿verdad? Yo te pido que calmes la tempestad. No oró. Le ordenó a la tormenta que se detuviera. El agua en vino, lo mismo. Si encontramos a la hija de Lázaro, ¿verdad?, las palabras que le dice, y le dice: niña, a ti te digo, ¿verdad?, levántate. No oró tampoco, le ordenó a la niña que se levantara. Vemos el caso de Lázaro: Lázaro, ven fuera. No dijo: vamos a orar para que Lázaro resucite. Padre, en el nombre de Jesús oramos hoy para que Lázaro que resucite de entre los muertos y que toda su corteza cerebral que vuelva a ser perfecta como cuando estaba vivo, y empezó a hacer una oración. No, sencillamente le dijo: Lázaro, ven fuera. Vuelvo a decir esto: la mayoría de veces que nosotros obramos un milagro lo hacemos orando, pero es importantísimo observar al modelo que es Jesucristo. Él no estaba orando en ninguno de estos casos. Él manifestó el poder de Dios. Y las manifestaciones que hemos estado viendo ahorita han sido de milagros vamos a ir sobre cosas espirituales, también sobre la naturaleza, sobre la muerte, pero hay otro tipo de milagros que a veces pareciera no ser sobresaliente para un cristiano, sobre las cosas materiales. Veamos que dice multiplicó los panes.
el poder de Dios se manifestó en Cristo aún sobre cosas materiales, y en este caso realizó multiplicación de panes. Según la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 11, dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuando querían. Cuanto querían. Perdón. Entonces vemos que este milagro fue algo de cosas materiales. Podríamos decir, ¿cuántas cosas materiales nosotros algún día no hemos querido que estén en nuestras vidas? Porque mire, lo material no tiene que ver nada con la iglesia. Sin embargo, en este momento Jesús necesitaba de algunos insumos para desarrollar su milagro. Y en ese momento dice la Escritura que no habían panes para alimentar, porque el número no habían suficientes. ¿Ah? No habían suficientes. No habían esa cantidad por el número de personas que habían. Amén. Entonces tuvo que hacer en esas cosas que los panes aparecieran, que los peces que iba a necesitar se multiplicaran, porque eran pocos. ¿Y quién podría ser? Bueno, yo quiero construir una casa, pensemos, pero solo tengo 10,000 quetzales. ¿Cómo voy a hacer esa casa? Si con 10,000 nada voy a hacer. Entonces ahí está uno de los ejemplos que posiblemente nos puede mover la silla a cada uno de los que algún día hemos planificado proyectos que tenemos para que nuestra comodidad económica pueda florecer o aumentarse, pero no le hemos creído al Señor. No hemos querido tomar de esa autoridad que Él ya puso en nosotros y decir, bueno, yo con estos 10,000 quetzales y con la bendición de Dios haré que esta casita que he planificado, sinceramente, va a funcionar y va a alcanzar. Y empezamos bajo un entendimiento. Usted nos ha aclarado mucho acerca de los diezmos. Por ejemplo, cada uno, pues de acuerdo a las bendiciones, damos la 10ª parte de lo que Dios nos provee para nuestros diezmos. Pero hemos aprendido que con esa 10ª parte, cuando yo no la contribuyo, cuando yo no la doy al Señor, también puede ser que el 90% que yo tengo no crezca y no se vea con esa multiplicación que el Señor ha querido en cada uno de nosotros. Creo que el Señor está llevando a Misión Cristiana del Calvario a que desafiemos todos aquellos milagros que por mucho tiempo hemos tenido atados y escondidos, pensando que no van a suceder y pensando, pues esto no se lo pido al Señor, yo solo pido cuando tengo una fiebre o cuando tengo una necesidad de otro tipo, pero en cosas materiales como que al Señor no le interesa. Entonces dejamos esto como por de último. Sí. Sin embargo, Dios aquí vemos que Jesús, aprovechó esta oportunidad, porque Él le tocaba que manifestar el poder de Dios. Y cuando toca. Y ahí está donde nosotros no es que vamos a sacar algo de la manga, no, vamos a sacar lo que Dios ya puso en cada uno de nosotros. Amén, así es, porque nosotros encontramos acá que no solamente está interesado Él en nuestro cuerpo humano o en la naturaleza, Él está interesado en un bienestar completo para nosotros. Y en este momento vemos a un Jesús interesado también en que las personas que habían estado escuchando el mensaje pudieran volver a sus casas, pero no con el estómago vacío. Amén. Entonces encontramos un acto de misericordia, un acto de amor, un acto de bondad de parte del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo estamos bien ubicados en lo que debemos hacer, hablando de bien ubicados, de que está dentro del diseño de Dios, sin duda alguna el milagro va a suceder. Pero cuando nosotros pedimos o queremos obrar un milagro que no tiene un enfoque perfecto o un enfoque correcto, entonces no creas que lo vas a recibir. Vemos a Jesucristo multiplicando los panes y los peces. Vio que la multitud se regresaría a su casa. ¿Cuánto tendrían que caminar muchos de ellos? No habían comido, no los puedo mandar sin comer.
Qué grande y bondadoso el Señor Jesucristo, así que viene y hace un milagro delante de los ojos de todos ellos, ¿verdad? Multiplicar panes y peces, y como nos dice en el versículo, ¿verdad? Y los discípulos, dice, y los discípulos entre los que estaban recostados, así como los de, así mismo los de los peces, cuanto querían, dése cuenta de eso, cuánto querían. No fue que, bueno, un pan para ti, uno para mí, y repartió uno a cada uno y un pez para cada uno. Comieron cuanto quisieron, en otras palabras, hasta que se saciaron. Y aún dice la Escritura que sobraron cestas completas, 12, para ser exactos, ¿verdad? Sobraron de panes y peces, de los pedazos que quedaron allí todavía. Sin duda alguna ese es el milagro que a la mayoría le va a gustar, ¿verdad? Para cuando vaya a cenar hoy en la noche, va a decir, bueno, este panito no creo que me llene, lo vamos a multiplicar en 5. Pero qué glorioso es el Señor que nos muestra que en la naturaleza, como en el cuerpo humano, como en un pan, en lo material, o como Jairo nos mencionaba, en nuestras finanzas, Él muestra su poder sobre nosotros, haciendo que aquello que parece que no va a alcanzar, aquello que parece que no va a funcionar, aquello que parece que ya está muerto, viene el Señor y nos muestra su gloria a través de estas formas tan, ¿cómo podemos decir?, tan creativas y tan sorprendentes con las que nos lleva. Y no normales. Yo, cuando platicábamos fuera de cámaras, recordando, digamos, algunos sucesos que han pasado en el Congreso. Ahorita venía a mi memoria cuando una vez nuestro apóstol Abraham nos permitió testificar. Yo recuerdo que yo tenía ya hace años el deseo de ir a un Congreso, pero siempre decía que nos exhortaba que siempre ponemos la economía como un pretexto para ir. Y Amén. Yo testificaba de algo glorioso. Tenía una deuda de una tarjeta de crédito. Y no se me olvida que Dios me permitió testificar. El milagro fue que cuando yo dije, yo quiero ir al Congreso, pero esta tarjeta me están haciendo difíciles porque los intereses cada día eran más altos. La sorpresa es que yo conseguí supuestamente el dinero para ir a cancelar la tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito ya estaba cancelada. No había. Ya el dinero le sirvió para ir al Congreso. Exactamente, porque yo decía, pero mire, pues no, usted las referencias, los mensajitos que a uno le manda, sí, pero no sé, mire, ya no le demos tanto vuelta a esto. Lo que sí le puedo decir que está cancelada y no debe nada. ¿Está seguro? Le volví a decir al señor y al que me atendía en el banco, ¿verdad? Sí, joven, estamos seguros de lo que le estamos diciendo. Amén. Yo, claro, como le pasó a los ejemplos que hemos dado de estos discípulos, yo iba saltando y gozoso y no podía expresar el gozo que sentía. Amén. Lo que sí sentía que iba glorificando al Señor y gozoso porque tenía que estar en un congreso. Amén. Es que esas son las cosas que el Señor quiere mostrarnos. Yo te puedo testificar de muchas cosas que el Señor ha obrado en mi vida y ha obrado en mi familia. Jairo puede hacerlo también, Daibeli puede hacerlo también, porque somos testigos no solamente de lo que hemos visto, sino de lo que hemos visto, porque el Señor nos ha llevado a entender que no se trata de que lo haga otro, se trata de que yo lo haga, se trata de que yo lo experimente, que yo lo conozca, que yo pueda dar fe de ese Dios todopoderoso que ha puesto su naturaleza en muchas formas en mi vida para esa misma expresión. Tenemos un ejemplo más, el último que tenemos para compartir hoy. Como dije a un principio, no solamente estos milagros obró el Señor, hay muchos más, pero también nos habla de este que está en Mateo capítulo 14 y verso 26, es cuando Jesucristo caminó sobre el agua. El caminar sobre el agua era totalmente fuera de lo normal e incluso de lo acostumbrado. Jesús sorprendió a sus discípulos con este milagro que incluso se turbaron pensando que era un fantasma. Las cosas sobrenaturales definitivamente no las podemos explicar humanamente. En Mateo 14, 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. No lo dijeron, ¿qué? Un fantasma, ¿verdad? Lo que viene ahí será un fantasma. Fue sorpresa, fue espanto, ¿verdad?
un fantasma. Y dieron voces de miedo. Yo imagino que le salió la voz hasta algo temblorosa a los discípulos. Algunos tal vez se querían tirar de la barca y salir corriendo, pero se acordaron que estaban en el agua. Pero la cosa de que dice un fantasma, y era Jesucristo el que venía caminando, ¿verdad? Vemos a un Jesucristo que nos lleva a desafiar las leyes de la naturaleza, de la gravedad. ¿Por qué? Porque todo está sujeto al Creador del cielo y de la tierra, que tal como nos dice Génesis capítulo 1 y verso 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y todo lo demás, ¿verdad? A eso nos ha puesto el Señor, a señorear o a gobernar. Esto implica las manifestaciones del poder de Dios sobre toda su creación. Nos dice por último, la iglesia debe estar abierta a la dirección del Espíritu para conocer y entender qué es lo que el Señor desea hacer en y a través de nosotros. A eso debemos estar abiertos a la dirección del Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor desea en y a través de nosotros? No a través de aquel otro, ¿verdad? Como decimos, bueno, me lo contó el amigo de un amigo, sino que nosotros podamos decir, ¿verdad? Yo lo vi, yo lo viví, yo lo experimenté. El Señor me utilizó a mí para esa manifestación del poder de Dios, o lo hizo a través de mí. Eso es lo que hoy es necesario que como iglesia comencemos a vivir. Son las cosas mayores de las que el Señor Jesucristo nos dijo que haríamos. Estas tienen que ver con personas, tienen que ver con cosas, tienen que ver con economía, tienen que ver con alimento, tienen que ver con qué más, con clima, tienen que ver con todo. Porque así es la multiforme sabiduría de Dios, y ahora quiere darla a conocer a través de ti, y lo quiere hacer también a través de mí. Amén. Hermano Jairo y hermana Daibeli, gracias por estar hoy aquí con nosotros. No sé si hay algo más que ustedes quieren agregar. Solo quisiera agregar esta parte, que esta multiforme sabiduría, como ya hemos venido diciendo, está en cada uno de nosotros. A veces nos quejamos, yo no he podido evangelizar, yo no he ido a hacer la obra evangelística, pero quiero decirte que esto es completo. Cuando Jesús desarrollaba estas manifestaciones, no solo los que estaban ahí se quedaban perplejos y, digamos, asustados de lo que sucedía, sino todos deseaban ser como Él, sí. Que entonces se añadían y iban aumentándose. Entonces vemos que cuando nosotros vamos a desarrollar esta actividad evangelística, pero si no van las manifestaciones, no es tan sorprendente de lo que estamos mostrando, sino vamos a mostrar a un reino de poder, un reino donde su poder sobresale en todas las áreas. Amén. Y como decía al principio, ¿verdad? De que es tiempo, ¿verdad? De que como iglesia y de que como hijos de Dios empecemos a experimentar y a expresar, ¿verdad? Porque es lo que el Señor nos ha estado hablando, ¿verdad? En este manual de manifestar el poder de Dios. Y es una gran bendición el poder entender. Cuando entendemos, ¿verdad? Es algo glorioso para nuestras vidas, y no dejar pasar, ¿verdad? Cualquier de estas oportunidades que nos vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Para poder expresarlo y experimentar estas maravillas. Amén. Que el Señor te bendiga. Te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala.